Ahora sí, premiando la puntualidad, vamos a dar inicio a este espacio de conectados. Muchas gracias a ustedes por conectarse a este espacio que es netamente formativo para conocer nuestras soluciones a nivel compañía. Ya hemos hablado de responsabilidad civil profesionales de la salud. Ya hemos hablado de responsabilidad civil PLO, previo labores y operaciones. Hoy nos corresponde la solución de responsabilidad civil profesionales. Cuando hablamos de responsabilidad civil profesionales, es dícese de todas esas especialidades diferentes a médicos especialistas de la salud. ¿Listo? Vamos a hablar de responsabilidad civil contadores, que en un momentico vamos a ver como tal las actividades que aseguramos para responsabilidad civil profesionales. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad civil, estamos hablando cuando le causas daño a otras personas, tienes la obligación de responder con tu patrimonio, ¿cierto? ¿Y qué tipos de perjuicios tenemos en esa responsabilidad civil? Los tipos de perjuicios se clasifican en patrimoniales y extrapatrimoniales. Cuando hablamos de daño, ¿cuáles son estos daños? Hablamos del daño emergente, que es el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido con una obligación. Esto lo hacen en su mayoría los profesionales. Y el lucro cesante es la ganancia o provecho que se deja de percibir por esa omisión del daño emergente, para que lo tengamos muy presente. Otro es el perjuicio moral, son los daños que podemos ocasionar a las personas moralmente o psicológicamente, y daño a la vida de relación o daño a la salud. Esos son la clasificación del tipo de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales. Pero entonces aquí vamos a hablar de la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre responsabilidad civil extracontractual y cuál es la diferencia entre la responsabilidad civil contractual? Entonces, en extracontractual surge cuando le causamos un daño a otra persona y este daño no corresponde al incumplimiento de una obligación contractual. Eso pasa en la vida empresarial hoy comúnmente, y es cuando a causa de un incendio ocasionado por los predios de nuestros clientes perjudica a un tercero. O cuando hay un accidente de uno de los visitantes, ese accidente también estaría cubierto por una póliza de responsabilidad civil para daños a terceros. ¿Listo? Y viene en lo que nos compete en la formación del día de hoy la responsabilidad civil contractual. En la responsabilidad civil contractual se cubre básicamente el incumplimiento de un contrato cuando se cumple tarde con el compromiso, cuando se cumple defectuosamente con el compromiso, con el contrato, o cuando se cumple, cuando no cumplimos en lo absoluto. Eso pasa en el tema de contadores, por ejemplo, en la omisión de una declaración de renta, en una omisión de estados financieros. Eso pasa con revisores fiscales, cuando los arquitectos tienen algún incumplimiento dentro de su profesión, también se tomaría como una responsabilidad civil profesional. Listo. ¿Qué es la responsabilidad civil profesional y por qué existen seguros para cubrirla? La responsabilidad civil profesional es aquella que surge cuando a causa de un daño a un tercero en el ejercicio de tu actividad, profesión u oficio. Cuando ejerces una profesión eres responsable de los daños. Eh, no solamente el contador es responsable de los daños, sino también que tenemos abogados que por medio de su profesión también pueden causar daños a las personas a las cuales cumplen con un servicio. Entonces vamos a revisar cuáles son esas actividades profesionales que podemos hoy asegurar en Suramericana. ¿Listo? Abogados, antropólogos, contadores, comunicadores, diseñadores industriales, economistas, estadistas, ingenieros de diseño de producto, ingenieros matemáticos, negociadores internacionales, profesionales del mercadeo, publicistas, evaluadores, asesores no de seguros y agencias de aduana. Este se considera como alto riesgo. También tenemos las personas que no podemos asegurar actualmente,
y también les voy a dar la salvedad de algunas profesiones que podríamos mirar en común si podemos o no podemos presentar condiciones. ¿Listo? Entonces, las que no podríamos en este momento, arquitectos, asesores financieros, un desarrollador de software y en general empresas que prestan servicios tecnológicos, funcionarios públicos ni entidades públicas, ingenieros civiles, ingenieros de minas y petroleros, intermediarios de seguros, geólogos, profesionales de la salud, porque para eso existe la solución de profesionales de la salud, responsabilidad civil veterinarios, también existe una responsabilidad civil para veterinarios con una solución aparte, zootecnistas, directores y administradores de una sociedad, para eso está la solución de directores y administradores, investigadores instituciones educativas. Listo. Hay una puntualmente que son los ajustadores de seguros. Cuando tenemos algún ajustador de seguros que quiera tomar una responsabilidad civil profesional, podríamos buscar la manera de asegurarlos buscando un facultativo en la compañía. Me van a preguntar cuál es el valor máximo que podemos asegurar en esta solución, y esta solución es desde 100 millones hasta 500 millones de pesos de valor asegurado. Esta limitante se debe a que es un riesgo 100% retenido. Cuando hablamos de seguro 100% retenido, es que la compañía de seguros suramericana lo asume en su totalidad y no hay un reasegurador que respalde esta responsabilidad civil profesional. ¿Listo? ¿Qué coberturas tiene el seguro? La responsabilidad civil profesional, que es la básica, los gastos de defensa, y en esta solución también hay unas coberturas opcionales, que más adelante vamos a entrar en detalle de estas coberturas. Entonces viene la póliza de deshonestidad de empleados, propiedad intelectual, difamación, la pérdida de documentos y una cobertura que también se las voy a explicar más adelante, que es periodo adicional para notificaciones. ¿Listo? Estas son las coberturas, tanto principales como opcionales, que actualmente tiene nuestra póliza de responsabilidad civil profesionales para las anteriores actividades que podemos asegurar. ¿Listo? Entonces viene la explicación de la cobertura de responsabilidad civil profesional. Si durante la vigencia del seguro y como consecuencia de un error u omisión en la prestación de servicios profesionales asegurado, el asegurado recibe una reclamación por hechos ocurridos a partir de la fecha de retroactividad. La fecha de retroactividad para nosotros se entiende la fecha inicial que el profesional nos pide cobertura. Por eso es importante saber que nosotros para las pólizas de responsabilidad civil profesional solicitamos una declaración de asegurabilidad. Esa declaración de asegurabilidad viene también con una casillita, que es donde nosotros como profesionales manifestamos si tenemos alguna notificación de siniestro o no tenemos siniestro. Si conocemos y lo marcamos como no, todos sabemos que eso implica una reticencia y podríamos incurrir en que no nos van a cubrir la posible responsabilidad civil. Listo. Existe también la póliza de gastos de defensa, cubre todos los gastos de defensa necesarios y razonables para atender la reclamación extrajudicial o judicial, derivada del error o la omisión que tenga el profesional. Vienen las coberturas opcionales. Estas coberturas opcionales, para los profesionales que no tengan, por ejemplo, empleados, se podría quitar esta deshonestidad de empleados, que es básicamente lo que es un fraude de empleados o una infidelidad. Un fraude es tomar posesión de una cosa que no me corresponde y generar un perjuicio financiero a ese profesional o a ese cliente, a beneficio propio como empleado. ¿Listo? Entonces, el fraude o infidelidad de empleados cubriría cuando yo tengo un empleado deshonesto. Si no tengo empleados, no tengo la necesidad de tomar esta cobertura, y para eso se marca en la declaración de asegurabilidad. ¿Alguien me abrió el micrófono? ¿Quieren hablar? No, Juli, fue alguien que se unió y lo tenía abierto. Perfecto. Hay una cobertura también que se llama propiedad intelectual.
cubre la responsabilidad civil en la que incurre el asegurado por una reclamación recibida por una infracción a la propiedad intelectual cometida en el ejercicio del servicio profesional asegurado. Esta infracción de propiedad intelectual, la infracción involuntaria de obras y prestaciones culturales, obras literarias, musicales, fotográficas, cuando se comparte información que es netamente confidencial de mi cliente, cuando se filtra información que no se debe filtrar, estaría cubierto dentro de esta cobertura. El tema de difamación, cuando se suministra información que no corresponde y entra a difamar mi cliente, a su cliente, estaría también cubierto dentro de esta póliza. Listo. Pérdida de documentos de propiedad de un tercero. Esto en los contadores y en las personas que manejen documentos de propiedades de los clientes. Si tiene una pérdida significativa, una pérdida que pueda generar un costo a nuestros clientes, estaría cubierta. Y cuando hablamos de un periodo adicional de notificaciones, les hago zoom en esta. Ese periodo adicional de notificaciones es cuando durante la vigencia del seguro tengo una notificación por una responsabilidad civil profesional, alguna omisión, algún error. Yo puedo contratar un periodo adicional por si me llegan nuevamente notificaciones a causa de ese error y de esa omisión. Ese periodo adicional es negociable de máximo hasta 2 años en la compañía y se puede contratar cuando ya no quiero seguir con la póliza de responsabilidad civil profesionales. Yo creo que esta cobertura es un poquito permisiva, aunque para el profesional sería un poco ilógico cancelar cuando ya tengo una amenaza reputacional sobre mi profesión, ¿cierto? Listo. Exclusiones. Juli, Señor. hola. Yo tengo varias preguntas. Ujú. La primera es, ¿retroactividad se pueden entregar o eso no se puede entregar? Señor, no te escuché. ¿Periodos de retroactividad se pueden entregar en una póliza de responsabilidad civil? Definitivamente no tenemos establecido periodos de retroactividad. El periodo de retroactividad es desde inicio de vigencia. Listo. Y ahora que tengas un chancecito, habrá posibilidad de que nos expliques un poquito más en detalle cuál es la diferencia entre una póliza Claims Made y una Sunset y cuándo Listo. o cómo pudiera yo cambiar a un asegurado de una para otra. Esa modalidad se explicó, Nico, en la solución de responsabilidad civil profesionales de la salud. Básicamente, claimant es la retroactividad que se asume entre las pólizas de responsabilidad civil por 2 años, ¿cierto? Que es que son reclamaciones que se ven en el tiempo y no se ven de inmediato, mientras la de ocurrencia es lo que pase hoy. Pero ya se había revisado, inclusive si tenés alguna inquietud puntualmente, me lo puedes decir. Esa modo de reclamación se ve más en médicos y se ve más en productos defectuosos. Para que lo tengamos presente en esta póliza, como apenas están saliendo al mercado y llevarán los profesionales asegurándose, llevarán dos años a lo sumo en el mercado. Listo. Entonces aquí no aplica ese modo de reclamación. Listo, señor, gracias. Listo, papá. Entonces, las multas, ¿cuándo sí y cuándo no? La del asegurado no se cubre por restricción legal del Código de Comercio. Y las reclamaciones por el tercero a título de perjuicio se cubrirán siempre y cuando el beneficiario no tenga culpa alguna de la imponencia de la multa, de la imposición de la multa. Si yo cumplí bien mi función como profesional, pero a nuestro cliente le llegó una multa por algún incumplimiento en Código de Comercio, no estarían cubiertas. Pero más adelante vamos a ver un ejemplo para el contador cuando hay una omisión en no declarar no declarar puntualmente la declaración de renta, valga la redundancia ahí. ¿Listo? Los perjuicios que no sean consecuencia directa de la prestación del servicio. Obviamente la responsabilidad civil extracontractual, para eso hay una solución de responsabilidad civil extracontractual PLO.
lesiones personales y daños a bienes materiales. Esto netamente es responsabilidad civil profesional y es todo lo que se haga en mi ejercicio como profesional certificado. Daños derivados del manejo de datos sensibles o información personal o confidencial. Esta es una solución que nosotros también comercializamos, tanto para personas como para empresas, protección digital. Dolo por parte del asegurado. En ninguna de las pólizas nuestras ahí se cubre el dolo o las infracciones que sean intencionales. ¿Listo? La aceptación de responsabilidad civil por parte del asegurado o transacción o conciliación directa con las víctimas sin la previa autorización de la compañía. Esto siempre tiene que estar Suramericana notificado de cualquier infracción que se haya establecido dentro de la prestación del servicio. La responsabilidad civil directa o indirecta derivada de incorrectas prácticas laborales. Listo. Aquí vamos a hablar del ejemplo, un ejemplo muy puntual, y es en cuanto a los contadores, ¿qué pasa si no presentan puntualmente la declaración de renta? Entonces el cliente se puede ver obligado al pago de sanciones a la DIAN, las cuales tendrían que ser reembolsadas por el contador como responsable del error profesional. En teoría no deberíamos de culpar al profesional, pero si ellos omiten y yo lo contraté para presentar mi declaración de renta y para estar pendiente de él, ellos tienen serias responsabilidades y esas sanciones, en este caso es del 10% mayor valor a pagar o de la corrección. La sanción será igual o mayor a 332.000 pesos. Ese valor lo asume el contador y estaría cubierto dentro de la póliza de responsabilidad civil. Por eso decimos las multas que sean derivadas de su actividad y que por un error u omisión no se hayan notificado. Listo. Entonces estaría cubierto ese error del contador. Y eso hablando con una declaración de renta sencilla, hablemos con estados financieros, cuando se tienen devoluciones de IVA, cuando hay esos temas, también se tiene que mirar a profundidad porque también estarían cubiertas las multas que podamos ocasionar a nuestros clientes. Este es el espacio de responsabilidad civil. Les voy a mostrar las declaraciones de asegurabilidad. Tenemos declaración de asegurabilidad para persona natural cuando hablamos de un solo profesional y tenemos declaración para persona jurídica cuando es un consultorio, por ejemplo, un consultorio jurídico, cuando hablamos de un bufete de contadores, cuando tenemos varias personas que, que están implícitas dentro de la operación como contadores o como abogados, aquí hay que relacionarlas y hay que colocar el tiempo de experiencia. Entonces, esta es la declaración de asegurabilidad. El que requiera la declaración de asegurabilidad para diligenciarla, me la pide o yo mismo ya se la paso a Carolina para que la comparta en PDF. Y esta debe de ser firmada totalmente porque aquí es donde viene el tema si no conoce o ha tenido reclamaciones en su profesión. Listo. Si tienen alguna duda en este momento, me la hacen saber. Juli, Giovanni Moreno tenía la mano, la cosita levantada, la manito. Dale, don Joa. Buenos días para todos. A ver, tengo dos preguntas para que me la aclares. Sí, Si señor. existe algo en la profesión de abogados donde la obligación es de medios y no de resultados, ¿cómo se manejaría esa parte? Y mi segunda pregunta es, ¿qué clase de consultorios jurídicos estaríamos asegurando? Me explico. Hay bufetes de abogados que tienen su consultorio jurídico particular, pero también hay universidades que prestan este servicio. Esas son mis dos preguntas, Juli. Listo. En cuanto a los abogados, es un error que sea directo. Por eso hablamos de errores u omisiones. Si ellos omitieron alguna información para el caso y es comprobado, se puede cubrir. Cuando ya es realmente una pérdida de un caso, que no habría nada que hacer porque no había una argumentación, no habría ninguna responsabilidad. Ellos cumplen su función hasta donde les compete, ¿cierto? Entonces, si es una sanción ocasionada al cliente, pero que realmente era culpable y él solamente prestó el servicio, no habría ninguna opción de indemnización ahí. Entonces, cuando hay errores o omisiones dentro del servicio.
Yo complementaría un poquito, Juli, la respuesta, si me permites, de Gio, y es que la pregunta es muy interesante, y es que cuando se habla de medio y no de resultado, lo que se quiere decir es que el profesional debe desplegar, como su nombre lo indica, todos los medios que tiene a su alcance y todos los conocimientos asociados a la ley del arte o profesión u oficio que él desempeña. Entonces, efectivamente, el abogado, como dice Juli, no puede garantizar el resultado de un proceso, porque evidentemente se está sometido a un alia, pero supón tú, Giovanni, que, por ejemplo, alegue una norma que no está vigente, o, por ejemplo, deje pasar un término y con él, por ejemplo, se cause el perjuicio a su cliente. Ahí estaríamos hablando que el abogado no desplegó todos los medios que tenía a su alcance, causó un perjuicio, hubo una reclamación y evidentemente pues se podría afectar la póliza acá. Lo mismo pasa con exactamente, aunque no estamos hablando de eso en este momento, pero eso pasa con los médicos específicamente. Es muy probable que en una cirugía un paciente fallezca y la obligación del paciente, pues la obligación del médico era una obligación de medio, es decir, tenía que desplegar todos sus conocimientos para que ese resultado no se produjera. Si al final del día se produce, pero se comprueba que el médico hizo hasta lo imposible por salvar la vida del paciente, pues no habría responsabilidad. En sentido contrario, si ese resultado, en el ejemplo que estoy planteando, que es la muerte, se produce, pero se demuestra que el médico no desplegó esos medios, empleó terapias o conocimientos o procedimientos obsoletos, o se equivocó en el procedimiento, ahí es cuando procede, digamos, la reclamación. Entonces, por eso se habla de medio y no de resultado, pero creo que esos serían pues los casos, Gio. Y no recuerdo la segunda pregunta. Muy En claro. cuanto a la segunda pregunta, Joa, cuando es un buffet de abogados, como bien se le dijo en las actividades, se asegura todo tipo de abogados a excepción de penalistas. No tendríamos cobertura para penalistas. Podríamos de derecho laboral, de derecho comercial, de las otras líneas, cuando es buffet, y obviamente reportarlos dentro de la actividad y cuántas personas inciden dentro de la actividad para el buffet. Lo mismo pasa para contadores cuando son revisores fiscales. ¿Listo? Ok, ¿Alguna? Sí. y por decir algo, si en estas sanciones pecuniarias de la actividad derivada de los contadores, esa estaría cubierta como lo dijiste. Es decir, Sí, claro. si por una u otra manera hay un embargo de una cuenta por un mal procedimiento o no ingresar un documento a tiempo a la DIAN, estas sanciones para con el cliente estaría cubierta. Obviamente, pues de acuerdo al límite contratado. Eso es exacto, un error u omisión que se tuvo en la parte profesional del contador estaría cubierta. Mil gracias, Juli. Listo, papá, con gusto. ¿Alguien más? Listo. Sí, Juli, sí, en el chat, Sebas Betancourt escribió, a nosotros como asesores de Sura no nos dan la opción de contar con el seguro, así de confianza existe. Es una exclusión como tal de la compañía para este tipo de contratos de responsabilidad civil profesional. Yo sé que hay otras compañías que sí los aseguran, pero Suramericana todavía no entraba en ese mercado. Pues por lo menos entramos con 15 profesiones y ahí en estudio otras cuantas que estarán en proceso. Y la otra, se necesita acreditar la profesión, es decir, tener tarjeta profesional o diploma. En efecto, tienes que tener un diploma, ya está certificado, ya ser profesional acreditado para poder contar con la póliza de responsabilidad civil. Me estás preguntando que si tiene deducibles. Si hay una serie de deducibles, ya te voy a compartir el slip para que lo miremos. Este es el slip que nosotros presentamos para la solución de responsabilidad civil profesional, los límites asegurados, y mira el deducible por aquí, Juli. Está en 10% y creo que es como 3 salarios mínimos. Me excuso aquí porque no lo tengo claro. Se los hago saber por el chat y ya como tal, estas serían como tal las condiciones. ¿Listo? Jurisdicción ámbito colombiano, no cubrimos nada
nada por fuera. Todo lo relacionado con responsabilidad civil, responsabilidad civil profesional, gastos de defensa por reclamación, los valores asegurados. El periodo adicional de indemnización lo explican dentro de las condiciones para cómo sería el cobro. Y otras cláusulas como tal. Este sitio los puedo compartir perfectamente como borrador para que ustedes lo tengan y puedan saber qué coberturas tienen, al igual que el clausulado que también lo pueden encontrar en segurosuracolombia.com. Ahí pueden buscar todos los clausulados que tiene la compañía para su revisión y obviamente para su presentación a los clientes. Esa es la letra menudítica que todos llaman, que debemos de ser claros al momento de presentárselo al cliente final. ¿Alguien más? Listo, mis queridos, muchas gracias a ustedes por la participación en este espacio. ¿Sí? Qué pena con vos. El tema, cuando hablamos de eso, se le dice a la persona o a la empresa, pues por ejemplo en el buffet, pues a cada abogado. O pues cuando hablamos de persona jurídica es a la persona jurídica como tal y se cobra obviamente el profesional por debajo. Eso cubre todos los... Estaría cubierto. Cubre toda la actividad, así es. Entonces está persona natural, que es únicamente el profesional, y está la persona jurídica que cubre todas las personas que tienen que ver dentro del buffet o dentro de la empresa que preste el respectivo servicio asegurable. Juli, Sí. ¿El porqué del abogado penalista no es asegurable en esta RC? No me atrevo a decir, ya eso son políticas como tal, Giovanni, de la compañía. ¿Es por el riesgo del mismo? Sí, puede tener un riesgo alto para ellos. Como tal, no te sabría decir el por qué quieren asegurar ciertos profesionales y otros no. Gracias. Listo, papá. Juli, un comentario respecto a la pregunta que hacía Gio ahorita con los contadores. Es importante aclarar algo que al final del día, pues uno puede decir que se paga, pero creo que es importante. O sea, como sabemos todos, las multas y las sanciones son inasegurables en el mercado asegurador colombiano. Entonces, si como consecuencia de la actividad o de las decisiones o de la asesoría de un contador yo soy sometido a una multa como cliente, esa multa en principio no se podría pagar, sino que la debería pagar el cliente y debería demostrar que esa multa fue consecuencia de una mala gestión, de una acción u omisión de ese contador, reclamarle a la compañía el importe e iría como indemnización, pero no de la multa per se, sino de el perjuicio como tal que se le cause. Mejor dicho, si la multa de la DIAN son 50 millones de pesos, la compañía no le va a pagar la multa a la DIAN por 50 millones de pesos, porque las multas son inasegurables. Tendría que ser el cliente quien entre a demostrar que ese perjuicio efectivamente se lo causó el contador y reclamarle a la compañía el importe de esa multa. Al final del día, lo que es, sí se termina pagando la multa, pero no de una manera directa. Eso, Juan, es decir que no la llamaríamos por el nombre de la misma sanción pecuniaria, sino es por los perjuicios mismos causados por el profesional. Entonces se manejaría es por esa parte. Sin decir exactamente, Gio, sería como un juego de palabras, pero es importante aclarar pues que la multa como tal o la sanción como tal, al ser inasegurable, no se pagaría como tal, pero es exactamente lo que estás diciendo. Se tendría que reclamar como un perjuicio. Y para no dejar de pronto una pregunta que hacía Nico ahorita respecto de claims made y de sunset, eso pues, digamos, no significa nada diferente a que las pólizas de claims made son pólizas que basan su cobertura en la reclamación que se haga y las otras son pólizas que basan su cobertura en la ocurrencia como tal del siniestro. ¿Por qué se da esto? Porque en el mercado asegurador, sobre todo en responsabilidad civil y en responsabilidad civil médica como un derivado de la RC general, los perjuicios de muchas actividades o de muchos siniestros o de muchos daños no se evidencian en el mismo momento en el que se causan. Supongan ustedes, por ejemplo, un médico que haga una intervención quirúrgica hoy y me deje instrumentos extraños dentro del cuerpo. A lo mejor yo siga mi vida normal, pero pasados 6, 7 meses, un año, año y medio, yo empiece a sentir cosas raras, vaya a un chequeo y tenga, voy a decir cualquier cosa, perforados los intestinos porque me dejaron unas tijeras o un bisturí dentro del cuerpo. Si esas pólizas
si estuviéramos hablando de una póliza que opere por ocurrencia, es probable que cuando yo reclame ya no tenga cobertura, pero si hablo de una póliza por reclamación, sí tendría cobertura porque lo que da base, digamos, valga la redundancia, cobertura de la póliza es precisamente la reclamación que me haga el cliente de un evento que incluso pudo haber ocurrido antes de la vigencia de la póliza, y por eso preguntaba Nico por los periodos de retroactividad. Dicho de otra manera, cuando uno da un periodo de retroactividad, que como decía Juli, nosotros somos un poco reacios a hacerlo, lo que puedo decir yo es, le voy a vender a un médico, por ejemplo, una póliza el 1 de enero de 2021 y le doy una retroactividad hasta el 1 de enero de 2019, de tal manera que aquellos eventos que ocurrieron cuando él no tenía póliza, si los reclaman dentro de la vigencia, no le daría cobertura. Eso es lo que significa una cobertura claims made. Y la segunda pregunta de Nicolás era, bueno, ¿cuándo es recomendable cambiar o no? En mi opinión, Nico, si uno empieza una vigencia claims made, debería darle continuidad a ese modelo hasta que se extinga, pues hasta que el cliente no quiera tener, y lo mismo por ocurrencia. Ya nos decía Juli que en este caso no, pero no quería pues dejar, no aplicaba claims made, pero no quería dejarte la pregunta en el aire. Si yo empiezo con ocurrencia, debería continuar con ocurrencia todas las vigencias, y lo mismo con claims made. Perdón, Julia, ahí que me extendí un poquito. Juan, entonces definitivamente si alguien está claims made, mejor dicho, la que nosotros ofrecemos no la podemos cambiar para la otra. No la deberíamos cambiar si estamos hablando, por ejemplo, de responsabilidad médica, pero en esta es que no aplica claims made, en esta sería ocurrencia, entonces pues tampoco se podría hablar de un cambio de modalidad. Listo, perfecto. Pero simplemente lo que te estaba diciendo es que, aprovechando tu pregunta, en mi opinión, pues muy personal, uno no debería cambiar nunca de modalidad a una persona porque es posible que le generes un vacío de cobertura. Entonces, si empiezas como claims made, que es la modalidad de reclamación, deberías continuarla renovando así, y lo mismo con ocurrencia. Eso pues opinión personal. Gracias, Venga, Juan. les hago claridad en ese tema. Sí se puede asegurar claims made, discúlpenme, ahí el modo de reclamación es claims made y no por ocurrencia, es al contrario. Discúlpenme la confusión ahí. Entonces estaría cubierto claims made y podría seguir claims made, Nico, para que lo tengas presente. Listo. Ahí me disculpan la confusión como tal. Bueno, listo, muchachos. Les agradezco mucho. Es